Si entre sus metas corporativas está invertir, actualizar. Si entre sus metas corporativas está invertir, actualizarse o expandirse en áreas como tecnología en computación, flota vehicular de primeras y afamadas marcas, transporte para cargas liviana, mediana y pesada, maquinarias especializadas a toda escala o equipos médicos de renombre internacional, ATI Capital tiene el leasing a medida para lograr esas metas con la más rápida aprobación y flexibilidad. Estas son algunas ventajas de nuestro leasing. Mejora en la liquidez, estructuración a la medida, permite una cobertura ante la inflación, evita la obsolescencia, protege su patrimonio, le permite obtener beneficios fiscales. Son más de 2 décadas estrechando manos que han impulsado grandes proyectos dentro y fuera del país. En ATI Capital somos leasing. Contáctenos o síganos en nuestros medios digitales y hagamos el leasing para expandir sus sueños. M&M Asesoría Contable. Un punto clave para desarrollar una empresa es tener acceso a finanzas actualizadas y precisas, un asesoramiento adecuado y procesos fiscales personalizados. En M&M somos una firma de contadores y consultores con una amplia experiencia y perspectiva de crecimiento. No importa el tamaño de su empresa, nos especializamos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, contables, nóminas y administrativas en forma oportuna y eficiente. Tome un paso decisivo y lleve a su empresa al siguiente nivel. Contáctenos al 70 37 33 28 de M&M Asesoría Contable, donde le daremos soluciones efectivas que garantizan el crecimiento y la seguridad de su negocio. M&M Asesoría Contable. Somos líderes en materia contable. Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan el día de hoy. Nuevamente aquí con ustedes para tratar un tema bastante interesante de nuestra profesión, donde nos salimos un poco de lo que es nuestro menú usual y literalmente es un cambio de menú. Tenemos hoy día aún sobre la mesa el tema de la especialización contable. La especialización, no quedarnos en las generalidades de nuestra profesión, sino asumir ese pequeño nicho de mercado, ese tema específico de cada uno. Y tenemos como invitado al contador privado Jonathan Rojas. Buenas noches, Jonathan. Muchas gracias, don Rolando. Gusto saludarlo. Y muchas gracias por la oportunidad. No lo escuchamos. No sé si... ¿Probemos ahí? Ahora sí. Muchas gracias. Listo. Gracias, don Rolando. Gusto saludarlo. Gracias por la oportunidad, a Contavisión, de poder hablar acá de contabilidad gastronómica que nos reúne hoy. Muy agradecido.
y muy emocionado también. Es un gusto para mí estar por acá. Vamos a iniciar un poquito antes de la contabilidad gastronómica, porque la primera especialización con la que usted se promociona en esta red profesional, que es LinkedIn, nos habla de la contabilidad de costos. Claro. Ya en la contabilidad de costos segregamos un primer punto de lo que es la contabilidad, ¿verdad? Donde vamos a obtener cuánto nos cuesta producir algún tipo de bien o servicio. No el resultado financiero final, sino cuánto nos cuesta ponerlo antes de, pues de realizar la venta. ¿Qué le llamó la atención a usted, Jonathan, para buscar esa especialización en costos? Porque no es algo muy fácil de encontrar el día de hoy. Sí, me apasionó desde inicios de mi parte profesional. Empecé a especializarme en la rama de contabilidad de costos y es algo que me apasiona. Me gusta leer, me gusta tener libros de costos, me gusta llegar a eso que decía usted, a ese punto donde entiendo cuál es el costo de producir un bien o producir un servicio, ¿verdad? Me encanta eso. Y eso me ha llevado en estos años a especializarme en la parte de contabilidad de costos. Yo inicialmente me especializaba como un contador de costos, ¿verdad? Que eso lleva, pues, llevé curso de especialización en el Colegio de Contadores y he seguido actualizándome año con año. Bueno, cuando uno lleva la parte académica, de hecho hay una colega bastante querida que cuando preguntan, ¿usted pasó costos? Y dice, sí, con costos. Es el gran chiste, no de ella, de muchos contadores, ¿verdad? Con Sí. costos pasé costos. Y gran cantidad de memes lo pasan diciendo, ¿cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? ¿La entendemos? ¿No la entendemos? ¿Cuál es la realidad? Como generalidad, como la mayoría de negocios que tienen esto, ¿y cómo entramos entonces con esto a la contabilidad gastronómica a través del costo? ¿Cómo hacemos este ingreso? Primero, lo general, ¿qué es específicamente el costo? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Y cómo definimos la contabilidad de costos? Sí, a ver, la contabilidad de costos es una especialización, ¿verdad? Es algo que todos podemos optar por llegar a este grado de especialización, al igual como hay especializaciones en auditoría, en finanzas. La contabilidad de costos es pues una rama de la contabilidad en la cual podemos optar los contadores y poder especializarnos. Ahora, ¿cómo vamos un paso a la contabilidad gastronómica, por ejemplo? Que es el paso que yo di. Teniendo una base de contabilidad de costos, empecé a trabajar en la industria gastronómica, en la industria de restaurantes, y la misma utiliza una contabilidad de costos. Es una contabilidad que, hablo de contabilidad gastronómica, ¿verdad? Muchos me dicen, mira, pero eso no existe, ¿no? Bueno, sí existe, está. Los negocios gastronómicos tienen su propia contabilidad que está normada bajo las normas internacionales de información financiera, normas de procedimientos tributarios. O sea, es una contabilidad normal y formal, solo que tiene un grado de especialización. Y ese grado de especialización es entender el negocio, es hablar el idioma gastronómico, es entender cómo los negocios gastronómicos producen los bienes o los platos, los ítems, las bebidas, para poder venderlos. Ahí es donde se va generando la especialización en el área de contabilidad gastronómica. Y eso es lo que me ha llevado ahorita pues a empezar a divulgar un poco este perfil que ando o que estoy promoviendo dentro de la rama, dentro de los colegas profesionales, para que existan más profesionales que deseen incursionar específicamente en la rama de contabilidad gastronómica. Que deseen promover esa especialización, diría yo, que es lo que hay que iniciar. Claro. Porque sí sabemos que entre colegas, por ejemplo, hay unos que se dedican mucho que a las asadas, que a las juntas de educación, hay unos que solo andan con constructoras o negocios similares, unos que solo andan con servicios profesionales. Pero déjeme decirle que el primero que yo vi con el contador gastronómico,
fue precisamente Jonathan Rojas. Como le digo, sé que hay muchos colegas que andan especializados en un tema, pero no buscan promocionarse en ese sentido. Sí. ¿Cómo partimos hacia la contabilidad de costos en el negocio gastronómico? ¿Cuál es el punto principal para entrar ahí, a la contabilidad gastronómica? ¿Qué hay que saber? ¿Qué hay que visualizar para decir, primero, este fue mi nicho? ¿Por qué me gustó? ¿Por qué le gustó a Jonathan Rojas la contabilidad gastronómica? Se debe empezar por ahí, debe gustarle la industria, ¿verdad? Entendamos que gastronomía es una industria muy grande, es parte de la industria del turismo, es una industria que constantemente está abriendo negocios y que las personas, los emprendedores, la miran como una muy buena opción para poder generar un emprendimiento. Debido a eso, pues empiezan a necesitar de los servicios de contadores, colegas, que les puedan brindar una asesoría en el desarrollo de su negocio, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tema de la contabilidad gastronómica? ¿Y por qué empiezo a hablar de este tipo de contabilidad? Porque como lo comentaba anteriormente, hay que, se tiene que uno involucrar de lleno en el negocio, entender, involucrar de lleno en la industria, entender la industria como tal y empezar a hablar el léxico de los propietarios. Es una contabilidad que genera información contable, información estadística, información de gestión. Es una contabilidad que genera algunos otros informes que son muy importantes para el propietario. Hay un informe que yo pues genero y que se genera con base en una información de estadística de ventas. Recordamos que los negocios gastronómicos trabajan en el día a día. Ellos trabajan en una línea muy delgada entre la utilidad y no generar utilidad, ¿verdad? Entonces es importante toda esa información estadística y de gestión, pues tenerla a la mano, porque los propietarios lo que buscan es el apoyo del contador y que le hable en su idioma, y poder mantenerle informado a tiempo de pues todos los temas de tributarios, declaraciones de IVA, informaciones de IVA, ¿verdad? A ellos les gusta que uno los mantenga informados constantemente de cómo va la situación financiera del negocio. De ahí es donde se empieza uno a generar esa confianza con el propietario gastronómico y pues empieza a sentirse parte de la industria gastronómica, ¿verdad? Yo me siento parte de la industria. A mí lo único que me hace falta es cocinar, pero a simple vista puedo ver un plato y puedo determinar el costo del plato. A simple vista, ¿verdad? Puedo ver un cóctel y puedo, bueno, el cóctel es un poquito más difícil, pero podría determinar el costo del cóctel. Empiezo preguntando cuál es el ticket promedio, cuál es la visitación en desayunos, cuál es la visitación en almuerzos, cuál es la visitación en cenas. Entonces ese tipo de preguntas que yo le hago a los propietarios, pues ellos se sienten muy cómodos con alguien que entiende sobre gastronomía, ¿verdad? Que entiende sobre la industria. Como decía don Rolando, la realidad es que es una contabilidad normal, una contabilidad como todas, que se rige bajo las normas y bajo los procedimientos tributarios, solo que vamos a dar un poquito más de valor agregado al propietario. Es una contabilidad de costos. Damos ese valor agregado precisamente con esa parte de conocer su terminología. Sí. Realmente, y siento la pasión, precisamente ahora que estábamos, antes de iniciar el programa, con los cuadros que tiene el fondo, con la gorrita de sostener el cabello, que yo no ocuparía, razones naturales, pero por cuestiones de inocuidad sí debo tenerla. Por ejemplo, yo tengo carnet de manipulación de alimentos. En muchas ocasiones estoy ingresando a cocinas. Tengo que tener claro todo el tema de inocuidad y todo el tema de protección en la parte de producción
del alimento, ¿verdad? Entonces ahí poco a poco me voy formando, voy creando un perfil que bueno, pues ahorita estoy encontrando un nicho importante e invito a muchos colegas que si desean pues, empezar a ver la industria gastronómica con los ojos que yo la veo, pues les puedo asegurar que van a encontrar muchas oportunidades. ¿Cuál es la principal diferencia que encuentra de la contabilidad normal hacia la contabilidad gastronómica? ¿Dónde hay alguna separación, alguna desviación específica que nos lleva a diferenciar la contabilidad gastronómica de la contabilidad que hacemos día a día los demás contadores? Una contabilidad de servicios, por ejemplo. Sí, la gran diferencia es entender la industria y hablar su idioma. Que bueno, como ya lo comentaba usted hace unos minutos, hay contadores especializados en otras ramas que igual hablan su propio idioma, ¿verdad? Esta contabilidad gastronómica es importante entenderla porque, a ver, el propietario siempre te va a hacer 3 preguntas, ¿verdad? ¿Por qué el costo de mercadería vendida salió así? ¿Por qué el ticket promedio bajó? Y si usted me indica que tuve rentabilidad, ¿dónde está el dinero? Entonces tiene que estar preparado en muchos casos para responder esas 3 preguntas que son vitales para ellos, porque ellos trabajan con un flujo líquido. Es poco probable que un restaurante tenga cuentas por cobrar. Entonces sí, es un constante flujo de dinero y ellos pues te generan esas preguntas, más que todo en un tema de manejo de flujo de caja. Entonces es importante tener el flujo de caja a la mano y decirle, sí, bueno, aquí está el estado financiero, aquí está el estado de resultados, esta fue la operación del mes, pero vamos a analizar el flujo de caja para poderle responder a su pregunta de dónde está el dinero, ¿verdad? Entonces, cuando ellos ven que ya uno tiene claro ese tipo de preguntas, se sienten muy cómodos, ¿verdad? Son personas que a ver, yo los abordo con el estado de resultados, les explico el estado de resultados, me tomo mi tiempo, pero en muchos casos a ellos tal vez no les interesa tanto, ¿verdad? Sino a ellos les interesa más bien el manejo y la gestión del dinero, si se está haciendo bien, si lo estoy haciendo bien. Jonathan, ayúdeme, mire, estoy cometiendo estos errores. Entonces, ese otro informe, ese otro reporte, como es el flujo de caja, es muy importante para la industria gastronómica. Como lo es el Daily Revenue Report. El Daily Revenue Report, por ejemplo, es un reporte que utiliza mucho la hotelería, pero que lo hemos adaptado, la gran mayoría de contadores que nos dedicamos a gastronomía, y lo hemos adaptado a gastronomía, porque es un reporte que te muestra el ticket promedio, que te muestra la cantidad de personas que te visitan por día, los tiempos de comida, cómo fueron. Entonces, esa es información vital para ellos. Ha mencionado ya como 3 veces el ticket promedio y ya conocía yo la medida, no solo por haberlo leído, sino porque en un negocio sí pues me habían hecho ese comentario en época precisamente de pandemia y de un restaurante de las cadenas más conocidas de comida rápida del país, ¿verdad? Tenía que ver con el negocio con el que tenía relación yo. Y nos sacaron esa estadística. ¿Qué tan clave es el ticket promedio en el negocio gastronómico? Es un KPI vital, porque cuando uno diseña un menú, digamos un restaurante común de 3 tiempos, donde hay una entrada, plato fuerte, postre y una bebida, entonces ya uno con su menú puede analizar los precios y decir, ok, mi ticket promedio podría oscila entre los 12,000 colones bajo este tiempo de comida. Si ese tiempo de comida, conforme van pasando los días, presenta alguna disminución, entonces hay que cuestionarse qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Qué no estamos vendiendo? ¿Por qué el ticket promedio está bajando? Que pueden haber muchas variables, desde temas económicos, o las personas que están llegando no son las personas que deberían llegar al restaurante, porque no tienen, digamos, la capacidad económica para cubrirme el ticket promedio, o que pues la parte de salón
no está haciendo una gestión de venta adecuada y no se está llegando al ticket medio. Con el ticket medio presupuestamos, con el ticket medio se analiza los ingresos futuros, con el ticket medio podemos analizar hasta el tema de rentabilidades proyectadas, ¿verdad? Entonces es un KPI muy importante, es un indicador muy importante para la industria. De hecho, el Daily Revenue Report es un reporte diario que todos los propietarios deberían tener y deberían gestionar. Hoy en día contamos con una gran cantidad de software a nivel de puntos de venta que muestran esa información. Pero yo lo he acostumbrado a mis clientes, por ejemplo, que yo les envío el informe todos los días y les llega a su WhatsApp. Entonces ellos lo miran y, mira qué bien. ¿Verdad? Porque a veces no es un tema de que nada más es meterse al sistema. No lo hacen. Cuando el contador se lo envía, pues ya él lo ve y devuelve unas preguntas, unas consultas, ¿verdad? Entonces ahí también volvemos a que el contador también tiene que saber del sistema de punto de venta, entenderlo. Tener acceso. Revisar los permisos, ¿verdad? Entonces ahí es donde se va generando esta especialidad en temas de gastronomía, ¿verdad? Porque somos un acompañamiento importante para el propietario. El valor agregado entonces que da la contabilidad gastronómica no está en la llevanza de la contabilidad normal, ni siquiera en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sino más bien en los reportes de gestión adicionales que pueden darse, tanto los que son contables, meramente contables, como los que no vienen de ahí, porque la visitación, por ejemplo, no es un dato contable. Correcto. Es un dato estadístico, es un dato de gestión. De ahí es que se dice que a veces la contabilidad gastronómica es muy laboriosa, que hay que estar generando reportes y, bueno, generando informes que no es precisamente pues, contable, pero es parte del valor agregado, ¿verdad? Es parte del know-how y el conocimiento que el contador gastronómico tiene y que puede aportarle al restaurante o al negocio. ¿Cuál ha sido la experiencia más curiosa, Jonathan, como contador gastronómico? La que le cambió. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo trabajé por primera vez en una constructora, era en la construcción de cemento, y yo escuchaba, ¿cómo se decía esto? Pavimento bituminoso. No tenía la menor idea de qué era. Cuando llegué a conocer la planta asfáltica, un montón de cosas que yo había visto a través simplemente de facturación cobraron sentido. Entonces, ¿cuál es esa epifanía contable que usted tiene al entrar en este negocio gastronómico? A mí me encanta todo tipo de cocina, digamos, de la preparación, ¿verdad? Cuando yo empiezo yo realmente empecé en el 2003 como jefe de costos de un club social acá en San José, y ahí fue cuando ese gusanito de la contabilidad, de ser jefe de costos del área de alimentos y bebidas, pues me picó. O sea, realmente fue ahí. Tenía escasos 19 años y se me da la oportunidad de ser el encargado de costos en ese momento. Entonces me empiezan a explicar, ¿verdad?, sobre el tema. En aquel momento habían comandas, todavía se hacían las comandas en papel y había que conciliarlas y conciliar los ingresos y todo. Entonces a mí me parecía fascinante. ¿Por qué? Porque era una contabilidad de costos, hacía contabilidad de costos y yo decía, bueno, es más de estar en campo y no tanto estar en una oficina. Yo veía a mis colegas contadores, ¿verdad?, siempre sentados en su oficina haciendo la contabilidad con sus documentos y hacían el asiento, y yo hacía asientos también, pero yo iba a la cocina a hacer inventarios. Me tocaba hacer inventarios todos los meses, me tocaba hacer inventarios en las bodegas. Entonces eso me parecía muy pues me gustaba mucho, y me parecía que podía pues continuar mi vida así. Continué, como le digo, pues especializándome más en temas de costos, y ya en el 2010 fue cuando ya dije, no, esto es lo mío y voy a seguir mi camino. He sido contador general de cadenas de restaurantes, he sido contador general de hoteles,
es parte del conocimiento y el know-how que tengo actualmente, ¿verdad? Por eso es que mi rango de visión es bastante amplia cuando hablamos de A y B y hotelería y toda la cosa. Entonces, pues agradezco mucho a la vida porque hoy por hoy pues he tenido la oportunidad de trabajar en grandes compañías que me han ayudado a crecer y a fortalecer más este perfil, ¿verdad? Dentro de las cosas que he visto en sus publicaciones, que más cuidado parece tener es el tema del manejo de inventarios, desde la gestión de compra, el consumo, porque se puede generar desperdicio, se puede generar obsolescencia, que en realidad es la caducidad propia de los productos, y pues todo esto afecta el costo. ¿Cuál, ¿Cuál es el manejo más adecuado que usted recomendaría como especialista en la rama? Sí, las compras y la recepción son una parte muy importante. La recepción hablo de cuando ya recibimos el producto. La gestión de compras es vital porque a partir de ahí ya generamos un compromiso de pago a un tercero en función a una entrega de materia prima. Entonces, la gestión de compras debe ser revisada, debe ser a nivel de procedimiento realizada como un procedimiento como tal, y la recepción de compra es muy importante, ¿verdad? Porque ahí es en el momento en el que yo valido la calidad y valido fechas de vencimiento y valido que esta materia prima que estoy recibiendo es la que yo necesito para el negocio. Entonces, a partir de ahí ya todos los riesgos los asumo yo. Entonces, es importante tener claro que ese proceso en restaurantes es vital tenerlo bien estandarizado y que la persona que compra ya haya hecho una previa negociación con los proveedores en temas de, en primer lugar, de calidad, precio, entrega y eventualmente devoluciones para si algo no está acorde a la calidad que yo negocié. El, el tema de inventarios es importantísimo porque trabajamos con perecederos. La gran mayoría de alimentos es perecederos. Bebidas a nivel de licores no tanto. Licores uno puede mantener el licor ahí. Pero a nivel de alimentos, la parte de Fruver, la parte de aves y caza, la parte de pesca, son perecederos. Van a tener pues una fecha de caducidad cercana. Entonces, es importante el control de la compra, no comprar de más, pero tampoco comprar al límite si no tendrías que salir corriendo a un supermercado a comprar y te va a salir un poquito más costoso. Pero sí es importante ese control de compras. ¿Por qué? Yo siempre le digo a los propietarios, usted tiene que tener claro quién le está comprando, por qué le está comprando, porque en el momento en el que él ejecute la compra, usted está ya en un tema de obligación de pago, ¿verdad? Usted va a tener que pagar esa factura. Entonces es importante que usted controle quién compra, qué están comprando, cómo lo están comprando y en la calidad que está comprando, ¿verdad? Entonces, Y ojo que aquí tuvimos ya un ejemplo de lo que es la jerga gastronómica, porque dijo Fruber y lo tuve que buscar aquí en Google. sí, Término que frutas y verduras, sí. los contadores normalmente, frutas y verduras, correcto. Sí, sí. Sí, Entonces, ahí es como un las estándar a nivel particularidades hotelero, esos de hoteles también. Entonces, Fruver, aves y caza, pesca, sí, Fruver, aves y caza, abarrotes. Entonces, es como cuando uno administra el inventario, así está clasificado. Ya uno ya tiene ese tipo de terminología. Es parte de la especialización, ¿verdad? el vocabulario propio. Vocabulario. Sector, totalmente. Sí, sí. Y para la parte, bueno, sí, la parte de consumo, ya hablamos de lo que es la administración de estos perecederos principalmente. Importante también hacerle ver al dueño y a toda la parte de gestión de cocina, salón, la importancia de los inventarios. La importancia de los inventarios. Porque a veces es muy común sacar el costo de mercadería vendidas en base en compras. O sea, todo lo que compro lo envío al costo de mercadería vendida y hago inventario cada cierto tiempo. Normalmente yo cuando me integro como apoyo a un restaurante empiezo por, ok, todos los meses vamos a hacer inventario. Vamos a sacar el costo real de esto. Vamos a ver si esto está dando o no está dando.
Entonces tengo que empezar desde temas del por qué tenemos que hacer inventarios, a pesar de que tengo profesionales alrededor, ¿verdad? Un chef es una persona que ha llevado una escuela culinaria, ¿verdad? Y entiende el por qué, pero tengo que recordarle el por qué hay que hacer inventarios mensuales y para él es importante y vital hacerlos todos los días. Entonces, la gestión del inventario es muy importante y ese cambio de obtener el costo real, contable, mensualmente, es un cambio que se debe implementar en todos los negocios gastronómicos. Casi la gran mayoría, todas las compras la envían al costo. Entonces, a veces se distorsiona, ¿verdad? Ese costo teórico que ellos realizaron cuando elaboraron las recetas y cuando llegan a analizar el costo contable. Entonces, a veces ahí es donde se difiere un poquito. Entonces, ya con el costo real, inventario inicial más compras, un disponible para la venta, menos el inventario final, obtenemos el costo real, ¿verdad? Contable. Ahí ya se puede pegar, ahí ya conciliaríamos un poquito mejor contra el costo teórico de las recetas. Claro, y mantener el inventario es clave. A mí me pasó que para la final de la Copa América del año 2021, estaba en un establecimiento donde se acabó una marca específica de cerveza, que es la más tomada de Costa Rica, en un día de un partido importante. Entonces, eso es un mal manejo de... Eso fue que iniciaron el día y no hicieron inventario. Todos los días tienen que hacer inventario en las mañanas antes de apertura, porque usted no puede iniciar a elaborar. Es como que usted, pues, inicie y venga y empieza a trabajar a nivel contable y no revise su computadora, no revise que no trajo el cargador y a la hora, 2 horas se va a quedar sin carga. Funciona igual para la casa. Sí, funciona igual para un chef y para un encargado de salón. Deben tener claro qué tienen en ese momento y entender de que van en un rush, van a ir a un rush y que necesitan abastecerse. Necesitan tener lo suficiente para poder pues mantener la operación normal del negocio y que no hayan códigos 86. Que el código 86 es el código que utiliza gastronomía para decir ya no hay. O sea, entre ellos, no, eso está 86. Entonces, sí, quedarse 86. Quedarse 86. De la materia prima de algún producto estrella. Sí. Puede tratarse con negocio. Venga a probar aquí el mejor chifrijo del país. No tenemos chifrijo porque no hay chicharrón. Sí. A ver, yo he visto casos que, digamos, se han quedado sin materia prima porque la venta fue fuera de serie, ¿verdad? Algo espectacular. Y siempre va a haber y si eso sucede, hay un argumento que se le puede dar al cliente, ¿verdad? Lo ideal es que no suceda, pero puede darse. El problema se da cuando no nos dimos cuenta. Cuando por un tema de error en el proceso de gestión de los inventarios no nos dimos cuenta que no teníamos o que no teníamos lo suficiente y nos quedamos y todos nos dimos la cara, ¿verdad? ¿Qué pasó? Es que no hice de entrega, de calidad. Es que no hice inventario. Es que no le pedí. Entonces, pero es una contabilidad de día a día. Bueno, una gestión de día a día. Gestión, no necesariamente en la de día, sí, correcto. Gestión de día a día. Claro, ahorita lo que estamos, bueno, los negocios que estoy acompañando, pues lo que estamos a nivel tributario es que estamos analizando temas de IVA semanales. Entonces a los dueños eso les está gustando mucho, ¿verdad? No estoy llegando hasta fin de mes a decirles, mire, bueno, sí, ya hice el cálculo del IVA y ahora con todo este tema de la factura electrónica es muy fácil, porque la gran mayoría de sistemas ya usted tiene las ventas, tiene las compras, ya puede ir analizando el IVA, ¿verdad? Puede ir poniendo sobre aviso al dueño, propietario, ¿verdad? Entonces es muy importante ese acompañamiento, como bien decía usted, oportuno. Tal vez no es diario, pero por lo menos semanal, ¿verdad? Sí, la sistematización es importantísima porque tanto en régimen tradicional como en simplificado, si usted lo tiene en sistema, puede hacer los precálculos semanales. Claro. Si usted tiene que esperar a que le llegue todo y empezar a clasificar y procesarlo, sí. No, con suerte lo va a tener el 15. Parte de ese apoyo y parte de esa gestión que nosotros como contadores podemos ayudarle
propietarios es hacerle ver que todo ese tipo de automatización es importante para él. A veces lo ven como un tema de gasto y que no, y que si podemos trabajarlo diferente, no, mire, esto nos va a ayudar a tomar decisiones. O sea, tener este software que captura las compras nos ayuda no solo a mi persona, que soy el contador, sino a usted también a la hora de poder tomar decisiones, porque yo le voy a tener su información mucho más rápido, ¿verdad? Yo voy a encargarme de que a usted le llegue toda la semana su información o su proyección de IVA. Entonces ellos pues se sienten, van sintiendo de que están invirtiendo en algo que les va a generar pues una ayuda a futuro. Jonathan, ¿cuál considera usted que es el perfil más adecuado de un contador gastronómico, un contador que quiera especializarse en los temas gastronómicos? En primer lugar, debe gustarle la industria, ¿verdad? Debe gustarle la rama, esta rama de la industria. Segundo, pues debe ser contador, incorporado al debido colegio de contadores. Debería tener un conocimiento en contabilidad de costos, que es importante, ¿verdad? Conocimientos en temas tributarios. Y pues un conocimiento, ojalá un poquito ya de temas de sistemas, que como lo comentaba ahora Rolando, pues ya nosotros nos metemos hasta en el punto de venta, ¿verdad? Entonces tiene que estar familiarizado con software de puntos de venta. Yo ya me conozco por lo menos unos 12 software aproximadamente, creo. Un día hice un cálculo porque ya me hablan de tal marca, sí, ya sé cuál es, sí, ese software tiene esto y esto. Me hablan de otra marca, sí, ese ya lo utilicé en tal lugar, ¿verdad? Entonces, sí, esa familiarización con temas informáticos es importante, y pues que le guste, porque la verdad, gracias a Dios, y yo le digo a mis amigos y a mis colegas, trabajo en una industria de abundancia. Trabajo en una industria que siempre hay un plato de comida a la mesa, y estoy muy agradecido por eso, ¿verdad? Con Dios, con la vida, y he degustado platos riquísimos. He sido parte de aperturas de negocios gastronómicos. Me ha tocado vivir un inicio de un negocio gastronómico, y eso a mí me emociona, a mí me encanta, y como le decía, pues lo más importante es que le apasione y que le guste. Jonathan, una preguntita adicional acá, ya de un tema delicado. Como bien ha conversado dentro de toda esta hora, usted se mete con el tema del punto de ventas, sabe que el bar X usa tal sistema de ventas, que el restaurante X usa tal otro sistema punto de ventas, que la soda tal usa tal otra, que le compran a tales proveedores, que se maneja con tal para Fruger, con tal para aves, con tal para esto, con tal para los condimentos, con tal para la platería, para la mantelería, se utilizan. Está usted en poder de información increíblemente crítica para los negocios comparables. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál sería la actitud correcta de un contador que atiende varias sodas, varios restaurantes, varios bares? Cuando alguien llegue y le dice, pero necesito este nivel de confidencialidad, ¿qué es lo que uno debe ofrecer, lo que uno debe permitir? ¿Le ha tocado vivir abusos de algún tipo? Vea, usted no puede trabajar ningún bar más de San José, solo este. ¿Qué ha sido su experiencia en ese sentido, ya en la práctica de la contabilidad gastronómica? Sí, a ver, normalmente pues hay un acuerdo de confidencialidad en temas sensibles como liquidez, como gestión de dinero, porque la realidad es que temas de precios y temas de menú, usted puede ir a cualquier restaurante y saca una foto y se lleva el menú, se lleva el precio. Entonces ahí el tema de la confidencialidad a nivel de propuesta gastronómica no es tan seria, ¿verdad? Digamos, al final, pero en temas de cómo está el negocio en una posición financiera, si
siendo uno contador de un restaurante y siendo uno contador del otro, pues de ahí es donde se guarda esa confidencialidad que el propietario necesita, ¿verdad? Sentirse seguro en esos temas. Temas de costeos, temas de cuánto cuesta un buen plato, mira, es que cuánto lo venden allá, y entonces, bueno, pues eso es un tema público, ¿verdad? El tema de costos sí es un poquito diferente, se guarda más confidencialidad, pero al final de cada persona tiene sus propios costos. O sea, yo le digo, bueno, es que él tiene sus costos porque le compra a algunos proveedores y usted tiene sus proveedores, ¿verdad? Quizá podría utilizar el mismo, ¿por qué no? Es el mismo proveedor. Tal vez usted pueda llegar a un mejor acuerdo de compra con el proveedor, pero la realidad es que no hablo de costos, no se habla, es un tema confidencial, el tema de costo del platillo, ese tipo de cosas. Y el tema de liquidez, tema de manejo de dinero, ese tipo de cosas. ¿Le ha tocado quedar en algún conflicto por tema de proveedores, por ejemplo? No, eso es muy común que hasta digamos, son los mismos proveedores los que atienden. La parte de abarrotes son los mismos clásicos, ¿verdad? Y la parte de Fruver, pues hay muchos, pero hay varios, la gran mayoría ya son muy conocidos. Carnes también, aves, el tema de mariscos, pues la realidad es que son los mismos, son los proveedores, la cantidad. Y si no, pues hay gente que tal vez, por ejemplo, hay negocios gastronómicos, tiene su encargado de compras que viene de un hotel, entonces ya él utilizaba a sus proveedores en el hotel y entonces ya él sabe a quién le va a comprar, ¿verdad? Que ojo, es importante todo eso, es importante tenerlo claro porque importante entender, vuelvo al mismo, quién está haciendo compras, porque es muy fácil ponerse de acuerdo, ¿verdad? Entonces hasta esos análisis hay que nosotros, los contadores, apoyar en la gestión al propietario, ¿verdad? Empezar que no se brinque la compra, ¿verdad? Que extraño, que está comprando muy seguido a este proveedor, le está comprando, qué raro, ya antes él no vendía esto, pero ahora está vendiéndole. Entonces me parece que los pagos que le estás haciendo a este proveedor son muchos, entonces hay que sentarnos a preguntarle al comprador por qué, ¿verdad? Porque puede haber ahí alguna socialización, alguna relación que se nos está escapando de la vista, pero por medio del tema de compras uno podría llegar a algo, ¿verdad? Que ha pasado. A punta de control interno. A punta de control interno. Y es que son detallitos, ¿verdad? Detallitos. Cuando ya uno va viendo las compras y va viendo las cuentas por pagar y cuánto se le está pagando y todo, entonces dice que raro, pero es que antes no le comprábamos tanto y ahora está migrando la gran mayoría de compras a este proveedor, ¿verdad? Entonces uno empieza a levantar su mano, su alerta, ¿verdad? No, tampoco, es un supuesto. Importante preguntarle. Gato encerrado. Sí, se puede dar. Sí. Aquí tenemos en el chat que nos han preguntado, esta que me gusta porque la veo constantemente en los chats de contadores, en el WhatsApp. Los bares y restaurantes son uno de los pocos sectores que deben incluir las propinas en su contabilidad. ¿Cómo es el manejo de estas si no se consideran como ingreso? Sí, el 10% lo que se hace es que se registra un pasivo a los saloneros y existe un reglamento que en el gobierno de Guillermo Solís, creo, presidente, pues se emitió, en donde hay ciertas directrices para el propietario, entre ellas no generar ninguna pues acción que vaya a favor o en contra de los saloneros, de la parte de servicio. O sea, el propietario lo que tiene que hacer es un ente recaudador. Nada más recauda esta propina, la tiene dentro de su flujo de caja, genera el pasivo y cuando lo deposita, pues ya hace el asiento de salida y se genera de esa forma. Es básicamente una cuenta transitoria, ¿verdad? ¿Qué genera? Pues que el punto de venta lo genera. Y utilizar en la factura electrónica el campo otros cargos. Correcto. No, sí, no es el régimen tradicional, correcto. O sea, solo aumenta el monto a pagar,
no genera más IVA, no genera más renta, no puede generar ninguna de las dos cosas. Es una cuenta transitoria, es una cuenta de tránsito ahí, cuenta por pagar a la parte de salón. ¿Qué tan común le ha tocado ver que esto no se le entregue precisamente al que genera la venta, sino que se distribuye entre todos y que en ocasiones el propio dueño quiera ser parte de esa distribución? Sí, es parte del reglamento que le comento, no lo tengo a la mano, lástima, lo olvidé, pero hace poquito lo leí, voy a ver si intento recordar. Recuerdo que, por ejemplo, el propietario no puede ser parte, ¿verdad? No puede tener injerencia en cómo se distribuye. Eso se debería decir, bueno, muchachos, este es el monto de la propina. Antes le decíamos impuesto al servicio, pero no es un impuesto, es una propina, ¿verdad? Este es el monto de la propina y ustedes distribuyen. O sea, se entrega al capitán de salón o al capitán o a la parte de la jefatura de salón y ellos se distribuyen. Eso sí, usted me va a recibir con un documento que yo le estoy entregando de este día a este día su propina y todos me van a firmar que estoy entregando el monto completo. Ahora sí, cómo ustedes lo vayan a distribuir es un tema entre ustedes. Ya desde pues tiempo ya ellos tienen acordado, ¿verdad? Cómo se lo van a distribuir, si en partes iguales o el capitán recibe un poquito más o alguien recibe un poquito más, ya ellos saben cómo lo van a distribuir. Pero es importante, sí, mantener el respaldo de la entrega del 10%, ¿verdad? Que todos firmen, o sea, todos firman que entregó un monto. ¿Cómo lo distribuye? ¿Cómo se distribuyó? Es un tema entre ellos. Ok, perfecto. Un tema de trabajo en equipo también, hasta Claro. para vender más y para poder repartir correctamente Claro. los ingresos. Nos pregunta Guillermo Sáenz, ¿qué tan difíciles pueden ser de manejar los costos laborales? Porque hay que tener suficiente personal para manejar las demandas de los días más ocupados. ¿Cuál sería el papel aquí entonces del contador gastronómico? Sí, es un tema, ¿verdad? El propietario normalmente para operar un negocio se debe tener un mínimo que ya se debe analizar de previo. Lo que pasa son los bajonazos, ¿verdad? Los bajonazos de ventas que se producen por alguna situación particular. Es un costo bastante alto que generan los negocios y eso con venta. O sea, ya vos tenés una planilla fija, ¿verdad? Tenés una planilla fija y tenés que hacer todo o montar pues una estrategia de venta que te logre o que te ayude a soportar esa planilla. Es que no hay alguna alternativa, ¿verdad? La otra sería pues intentar analizar si es la planilla que yo requiero para operar, pero eso es en conjunto con en restaurantes grandes, con el chef y con el cargado de salón, a ver si con la planilla que tenemos es suficiente o podemos hacer algún recorte. Pero la realidad es que hay una mínima para poder dar un buen servicio. Por ejemplo, un salonero puede atender 25 personas, o sea, puede estar en una zona con 25 personas y poderlos atender, esto a nivel de salón. Dependiendo del tipo de menú que se haya realizado, pues así va a necesitar la gran cantidad de cocina, de cocineros o de ayudantes de cocina, porque todo eso influye, dependiendo de la elaboración del menú que usted tenga, pues así va a necesitar, ¿verdad? El material humano para poder cocinar. Cuando hay una baja en ventas, pues es complejo y solo con ventas se puede mantener. Entonces es importante pues que todos los esfuerzos que se hagan en mercadeo y todos los esfuerzos que se hagan en promocionar el restaurante vayan con un fin, ¿verdad? Que es mantener el punto de equilibrio del negocio. Que ese es otro de los reportes importantes, el punto de equilibrio del negocio. Punto de equilibrio. ¿El costo laboral se incluye dentro de costos o dentro de gastos del...? No, es un gasto. Yo no voy dentro de costear la parte de mano de obra dentro del costo de materia prima. Lo que se hace es que se define un costo teórico que normalmente oscila para un restaurante, y dependiendo del tipo de restaurante, un restaurante normal anda entre un 28 y 35%. Y eso va a depender del tipo de propuesta gastronómica que usted tenga
Hay restaurantes que, por ejemplo, pueden llegar hasta un 25, un 20, ¿verdad? Y dependiendo también del tipo de posicionamiento que usted quiera tener en el mercado, porque, a ver, normalmente los precios los ponemos en función a un costo de mercadería vendida, pero también existe un mercado que me dice cuánto vale una hamburguesa con papas y refresco de cuarto de libra. Entonces, si usted quiere no salirse del mercado, tiene que tener referenciado su competencia. Entonces, es importante tener el costo de materia prima. Yo no recomiendo realmente ingresar la mano de obra o ingresar gastos al costo de materia prima, sino obtener el costo teórico sin este tipo de productos. Lo que sí es importante cuando es to go, cuando es ya delivery, es ingresarle sí los empaques. La parte de empaques es así, esa sí es válida. Pero ya empezar a registrar gastos dentro de la receta, pues te va a desvirtuar un poco el tema a la hora de asignar precios. Nos pregunta Sandra Méndez, ¿cómo contabilizar correctamente los costos de los alimentos? Dar seguimiento a los desperdicios, etcétera, porque es difícil predecir exactamente la cantidad que se utilizará en la semana. Sí, importante el tema de los desperdicios. Ve que gracias a la colega por esa pregunta. Bueno, ¿cómo contabilizar correctamente el costo de los alimentos? Contablemente es la fórmula que conversamos ahora, es inventario inicial más compras menos el inventario tan disponible para la venta menos el inventario final, costo de mercadería vendida. A partir de ahí, ya obteniendo el costo contable, podemos empezar a determinar, por ejemplo, cuál fue el costo de la alimentación de los propietarios, cuál fue el costo de desperdicios, qué cocina debería llevar sus controles, de cuántos son los desperdicios, de cuántos son los desechos que se tienen mensualmente y realizar un costeo y poderlo determinar, poder decir, miren, ok, si dentro del costo de mercadería vendida tenemos la alimentación, ¿verdad? De invitaciones y todo, y aparte de eso tenemos toda la parte de desperdicios, ¿verdad? Que incluye el costo de mercadería vendida. Que esos son controles de cocina que nosotros como contadores debemos llegar a pues, consultar, mire, los desechos de hoy, sí, acá están, perfecto. Sí, mire, me los voy a llevar o eventualmente o semanalmente me los voy a retirar y vamos a costearlos. Realizar una sistematización de toda esa parte. Claro. Que se recibe, cómo se costea ese mismo desperdicio según las últimas compras y demás. Ya por fichas técnicas ya uno sabe, ya uno tiene las fichas técnicas, normalmente las comparte el chef, entonces uno sabe cuánto es el desperdicio en temas de... Porque existe el desperdicio, es que es grande, ¿verdad? La palabra desperdicio. Existe el desperdicio de que estoy desperdiciando yo a la hora de producir o algo que ya no puedo vender, ¿verdad? Que ya necesito desechar. Entonces, son diferentes conceptos. De hecho, yo hablo mucho de merma, hablo mucho de desecho y hablo mucho de desperdicio, que en muchos casos o en la industria se intenta pues no confundir, sino decir, bueno, es básicamente lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es la merma y otra cosa es el desperdicio y otra cosa es el desecho, ¿verdad? El desperdicio es que usted no está utilizando bien la materia prima que yo le estoy entregando para producir, está desperdiciando. Ya el desecho, pues sí, ya no pude vender este producto, tengo que desecharlo. Y la merma es la reducción que tiene alguna materia prima a la hora de limpieza o a la hora de cocción. Por ejemplo, Rolando, el pulpo. El pulpo es un producto muy costoso. Un producto muy costoso ya comprarlo. Y cuando se cocina, cuando el pulpo se cocina, merma un 50%. Entonces usted pone 1 kilo y al final de la cocción va a obtener 500 gramos. Entonces ese pulpo ahora cuesta más. Y para calcular el costo promedio del platillo hay que sumarle ese costo. De poner esa, sí, claro, hay que considerar. Entonces es un producto muy, muy rico, pero es un producto muy medio kilo de pulpo cuesta lo mismo que 1 kilo, básicamente. Es correcto. Wow. Sí. Nos consulta Lilian Abarca, ¿cómo es el manejo de los libros contables, obviamente, para restaurantes, ya que por lo general están en el régimen simplificado? Sí. Bueno, el régimen simplificado, su obligatoriedad es llevar el libro de compras, ¿verdad? De hecho, por acá tengo, sí, llevar el libro de compras.
que puede ser un registro físico o digital, y acompañado de los respectivos comprobantes de compras realizadas. Esto en el tema de régimen simplificado. Y ahí vamos a otro punto, don Rolando. Es importante en el tema de régimen simplificado, pues nosotros como contadores, pues ayudarle al propietario a decirle, bueno, vamos a llevar esa contabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque usted más adelante va a necesitar estados financieros para presentarlos a un banco. Porque ellos creen que por estar en un régimen simplificado, lo único que tiene que hacer es presentar cada 3 meses un tema de compras, porque ellos han leído un poquito. Dice, no, mire, usted como contador lo único que tiene que hacer es llevar cada 3 meses presentarme las compras. Sí, señor, pero usted también va a necesitar estados financieros para presentarlos al banco, ¿verdad? Entonces es importante hacerle ver que no es un tema de nada más cumplimiento tributario, es un tema también de que le va a ayudar a posterior a tener más confianza con las entidades bancarias, podría optar por muchos beneficios, ¿verdad? Teniendo una contabilidad. El cumplimiento también a nivel comercial, porque el Código de Comercio, que aquí estamos comerciando un servicio, el servicio de restaurante, establece la necesidad de otros libros, como el libro de inventarios. Perdón, sí, el libro de inventarios. Claro, si el inventario es importante, quiere decir que es un libro contable que tenemos que llevar y tenemos que tener debido control de esa cuenta contable también. Y si es una sociedad, pues sabemos que necesita libro de diario, libro mayor, el libro de balances. Correcto. Y entonces las obligatoriedades se vuelven las mismas. Para una sociedad mercantil que está dedicada a lo grande y al régimen tradicional. Una pregunta surgida aquí de la propia producción. Ya que un contador decide volverse especialista, y tomando en cuenta algo que está muy en boga hoy por hoy, ¿cómo desarrolla la marca personal y profesional de ese nicho que ha escogido? ¿Qué es lo que siente el mejor consejo que podría dar usted en ese sentido? Constancia. Si realmente es algo que le apasiona, ser constante, ¿verdad? A la hora de empezar a desarrollar una marca personal. Yo, por ejemplo, tengo, ahorita no sé cuántos artículos, pero la última vez que conté, tenía 52, pero he escrito algunos recientemente y realizo, pues estoy muy activo en redes sociales, paso comprando libros. Yo veo un libro de temas de gestión de negocios gastronómicos y me interesa, lo veo. Entonces es importante ser constantes y en esa construcción de marca personal. Eso ayuda muchísimo, te da un posicionamiento diferente y te puede separar, ¿verdad? de los demás colegas, y puede decir, bueno, él es un especialista en el área, ¿verdad? Especialista. Y es una construcción que no se va a dar de la noche a la mañana, es una construcción que poco a poco vas a ir haciendo, pero que a lo largo de los años, yo llevo ya de estar hablando de contabilidad gastronómica, creo como 2 años. Tuve la oportunidad de estar en el Colegio de Contadores Privados, ahora tengo la oportunidad de estar acá en su programa, y todo eso pues es parte de la construcción de marca personal, ¿verdad? Claro, en algún momento andaremos en Fruber, por ejemplo. Los puestos de Fruber y cosas similares. Que esa es la riqueza del programa también, saber que en algún momento un tema que llega a tocar un invitado lo podemos desarrollar más adelante como parte de... Hay invitados que nos han dicho, esto da como para 3, 4 programas más, y muy probablemente. Y estoy seguro que para contabilidad gastronómica vamos a tener una nueva incursión, tal vez ya con un tema más específico, claro, de este ramo. Jonathan, nos ganó el tiempo, ya hemos superado la hora del programa. Su mensaje final para las personas que estuvieron conectadas y que nos van a ver después, porque el programa, recordemos, se repite constantemente en nuestro Facebook Live. Bueno, don Rolando, primero que nada agradecerles esta valiosa oportunidad para mí y para continuar divulgando un poco el perfil del contador gastronómico, y a los colegas pues decirles que dentro de la industria hay una gran oportunidad, que existe un gran crecimiento, que la industria crece constantemente
Por ejemplo, aquí tengo unos datitos, proyecciones del Banco Central, un 9.5% de crecimiento, hoteles y restaurantes para este año, un 11.6% para el 2024. Son proyecciones, pero es una industria que constantemente está en crecimiento. Entonces, pues llegar a abordarla, llegar a especializarse en esta industria, pues les puedo asegurar que van a tener buenas oportunidades. Interesantes datos, Jonathan, porque el crecimiento de toda la economía creo que no llega al 5%. Y estamos hablando de que hoteles y restaurantes prácticamente va a crecer el doble. Va a crecer bastante. Va ligado al turismo, ¿verdad? Es un tema de turismo. Claro, es una perspectiva bastante halagadora, bastante halagüeña para lo que van a ser los próximos 2 años. Una preguntita que se nos está quedando, bueno, esta es de don William Moraga, que nos dice si se refieren a las propinas, al cobro del impuesto por servicio. Básicamente es el mismo concepto, ¿verdad? El mismo concepto. Sí, don William, es exactamente lo mismo. Es que antes se le decía impuesto al servicio, pero realmente no es un impuesto, es una propina, ¿verdad? Es el famoso 10%, es el 10% y cómo se trata la distribución. Bueno, y de parte de nosotros de Contavisión, primero que todo, disculpar a la copresentadora Yamilet Solano, que tuvo unos problemitas de internet aquí al inicio, entonces nos ha acompañado pues básicamente en los controles. Y de mi parte decirles muchísimas gracias por su audiencia una vez más, una semana más con nosotros. Los esperamos como todos los lunes, la próxima semana, con un nuevo tema. Y recuerden todos, somos contadores, somos Contavisión. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Programa educativo con temas de actualidad para la profesión contable. Charlas y capacitaciones de contabilidad, tributarios, financieros, laborales y más. Síganos en nuestras redes sociales. Todos los lunes a las 7:30 p.m.